Cuando uno ve el discurso del ministro de Trabajo, del jefe de gabinete y lee las editoriales en los diarios, los tipos ponen directamente lo que piensan, hermano. Y entonces acá hay que dejarse de hinchar las pelotas. Cuando ellos escriben o le dan reportajes a La Nación y a Clarín y hagan el ejercicio de leer las editoriales los domingos, ellos te dicen concretamente, nosotros vamos a contener la inflación si contenemos la pauta salarial. Nosotros vamos a lograr disminuir el déficit fiscal si eliminamos subsidios y reducimos el 60% del gasto que es la seguridad social. El objetivo de este gobierno, la perversidad de este gobierno es terminar con el déficit, terminar con la inflación, bajando salarios y reduciendo jubilaciones. Así de fácil. Cada uno de los indicadores, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, el trabajo, la desocupación, la flexibilización laboral, cada uno de los indicadores se empeoró en estos últimos 2 años. A ver, Marcelo. Vos fijate, Trombetta, que cuando Duhalde devalúa, pone retenciones. ¿Por qué? Porque le iba a dar una ganancia al campo, entonces iba a controlar, iba a ser partícipe al campo también de la necesidad de redistribuir ese excedente económico. Macri devalúa y quita retenciones. O sea, a los amigos de ellos, todas las condiciones posibles y ventajas posibles que el Estado les tiene que dar para aumentar la rentabilidad y generar más acumulación y más concentración. Al resto de la sociedad que se joda. El problema es cómo ecualizan la economía. Vos podés hacer una modificación, por ejemplo, sobre las tarifas. No digo, pero pensar un país donde quien gobierna para la mitad de la gente que vive, o menos de la gente que vive en el país, es realmente... Termino el concepto con esto. Vos podés... A ver, es cierto que había asignaturas pendientes de la gestión anterior, nadie la discute. Por ejemplo, el tema de las tarifas, la reactualización tarifaria podía ser una. Ahora, acá se aplicó una política de shock. Estamos hablando de aumento de 1000%. Y si vos modificás un poquito, por ejemplo, las tarifas, porque lo tenés que hacer, bueno, fíjate de contener el precio de los alimentos, de los medicamentos, de los servicios públicos. Han liberado el precio de las naftas. Después hablan de la estructura de costo. ¿Cómo no va a subir la inflación si permiten que la Shell se llene los bolsillos de dinero? ¿Cómo no va a subir la inflación si el presidente de la sociedad rural es el ministro de Agroindustria de este gobierno y le genera excelentes mecanismos de acumulación al campo a través de distintos mecanismos? Y él se reparte la cuota Hilton con el señor Brown, por ejemplo, también. Entonces, si vos tenés a las corporaciones al frente del Estado Nacional, como decía el chino recién, en vez de arbitrar el bien común, terminan generando negocios para las corporaciones que integran este gobierno. Entonces, lo que es insostenible, y por eso decía yo que este es un gobierno que está en un callejón sin salida, es pretender administrar una democracia en el contexto de un ajuste llevado a cabo por los patrones. Los sectores proveedores de la industria de indumentaria, que tiene aumento de importaciones y tiene una recesión económica, este combo, ¿cómo hace para pagar un 30%? Ahora, no podemos firmar es tan grave lo que me estás diciendo que realmente casi no lo puedo soportar parado. En serio te digo, porque ¿y la gente qué hace? Es lo que te estoy diciendo, es lo que tenemos que discutir. ¿Y el trabajador qué hace? ¿Cómo hace para sostener una bueno, familia? la realidad de la es lo que necesita. Esta es la realidad, pero pará, hablemos de realidad, porque si no, no hablamos de realidad. Esta es la realidad, que vos tenés razón. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, tenemos que solucionarlo de alguna manera. A ver, la Argentina tiene un problema que es la distribución del ingreso. Efectivamente hay sectores que están por debajo y hay sectores que han ganado muchísimo. Sí. Y es ahí donde el Estado tiene un rol para intervenir, ¿no es cierto? Para apropiarse parte de ese excedente y redistribuirlo. Vos tenés mecanismos como los repro, tenés mecanismos también donde el Estado pueda asistir a la pyme si hay una política industrial. Algunas. Sí, yo no digo que no. Ahora, el problema de la Argentina es que hay un indicador que se llama distribución funcional del ingreso. Y es lo que mide cómo se reparte lo que la sociedad produce entre el capital y el trabajo. Estaba en el 37,5, está en el 34, 3,5 puntos en 2 años bajó. ¿Qué significa? Que se concentra la riqueza. ¿Qué es lo que hace este Estado? Este Estado trabaja activamente para que los sectores más competitivos de la economía ganen muchísimo. Por eso tiene un corrupto, como el ministro de Trabajo, como el señor Triaca, al frente del Ministerio de Trabajo, para apretar a los sindicalistas, para terminar de generar nicho de negocio. Esa es la explicación de por qué lo sostienen. Y la única política antiinflacionaria que tienen, como decía recién Romina, es contener los salarios, pudiendo atacar otro tipo de factores. No son como inflacionarios los salarios. Ya sé que no, a ver, pero eso es lo que dice. A ver, pero entiéndeme, pero el argumento pero ¿por qué dijiste? Estoy explicando la política. No, yo no estoy diciendo. Pero el gobierno, déjame decir esto. El gobierno entiende el salario como un costo. Claro. Y además si lo entiende como un costo pasa a ser eso para las grandes el empresas. gobierno entiende que la única manera, para déjame porque si no parezco diciendo algo que no estoy diciendo. Lo que estoy tratando de hacer es interpretar cómo piensan los tipos que toman decisiones económicas en este país. ¿Y ellos qué dicen? La única forma de controlar la inflación es reduciendo la demanda. ¿Qué fue lo que pasó en los 90? O sea, si vos no tenés demanda, contener la inflación. ¿Qué es lo que quiere Macri? Mostrar que contiene la inflación. ¿A costa de qué? A costa de destruir a la pyme, destruir el salario, destruir el empleo. Si nadie consume, no hay inflación. Entonces va a decir, controlamos la inflación. Acá el punto no es controlar la inflación. Acá el punto es recuperar el poder adquisitivo del salario.
La inflación es una puja entre precios y salarios. Si mañana los precios están acá y los salarios están acá, terminaste con la inflación, pero cagaste de hambre a la gente. Bueno, entonces, esta discusión, por eso creo que este es un gobierno que lo único que hace es favorecer la concentración económica. Mirá, no es cierto tampoco que nosotros podamos plantearnos simplemente una redistribución de la riqueza. Es cierto que hay que plantearse permanentemente la redistribución de la riqueza. Es cierto, pero no es cierto que con un programa de redistribución de la riqueza vamos a resolver el problema de los que menos tienen. Una cosa, nosotros en los 90 hubo, nosotros que termine necesitamos Miguel, pero no, muy infantil. Hacer en los 90 hubo déjame crecimiento terminar, del no es producto, infantil. y sin Me embargo parece eso no mucho más produce infantil nada. decir, me parece mucho más infantil decir, Leandro, cómo se resuelve la situación cuando vos sos parte de una fuerza política que hizo un verdadero desastre en la economía del país. Mira, es infantil pensar que los problemas como la desocupación, la distribución del ingreso, se resuelven en economías periféricas de una vez. La sociedad argentina tiene estas tensiones hace muchos años y el Estado tiene que intervenir permanentemente, porque donde deja de intervenir la dinámica de la economía capitalista, déjame terminar, la dinámica de la economía capitalista termina generando concentración y exclusión. Lo que ha ocurrido es que el Estado se ha retirado en términos de la distribución del ingreso y ha generado concentración de la riqueza. Cuando uno ve el discurso del ministro de Trabajo, del jefe de gabinete y lee las editoriales en los diarios, los tipos ponen directamente lo que piensan, hermano. Y entonces acá hay que dejarse de hinchar las pelotas. Cuando ellos escriben o le dan reportajes a La Nación y a Clarín y hagan el ejercicio de leer las editoriales los domingos, ellos te dicen concretamente, nosotros vamos a contener la inflación si contenemos la pauta salarial. Nosotros vamos a lograr disminuir el déficit fiscal si eliminamos subsidios y reducimos el 60% del gasto que es la seguridad social. El objetivo de este gobierno, la perversidad de este gobierno es terminar con el déficit, terminar con la inflación, bajando salarios y reduciendo jubilaciones. Así de fácil. Cada uno de los indicadores, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, el trabajo, la desocupación, la flexibilización laboral, cada uno de los indicadores se empeoró en estos últimos 2 años. A ver, Marcelo, es así. Este fin de semana en San Luis, el partido, iba a decir el peronismo, pero en realidad son muchísimas las fuerzas que se van a conglomerar precisamente allí. Mayoritariamente el peronismo, pero mayoritariamente, va a haber sectores que no va a haber somos peronistas sectores, que vamos a seguir sí. también. Contame, ¿qué va a pasar? Voy a dar un encuentro para empezar a plantear también una discusión programática, porque no solamente se trata de criticar lo que está pasando, sino de construir las herramientas necesarias para poder resolver el daño social que está haciendo esta gente. Así que va a haber un primer encuentro sobre la tesis de que hay que generar una gran unidad, un gran programa de gobierno que enfrente el neoliberalismo y que proponga una esperanza para la Argentina, porque creemos que hay 2019. Hay 2019.